Ok, voy a ver cuántas personas tenemos aquí. Voy a dar 2 minutos más para que todo el mundo llegue porque faltan un poquito más de gente que se supone que estén aquí. Entonces, pues empezamos. Ok. Mm, 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 mm. Les voy a mandar el mensaje aquí del chat otra vez. Ok, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos. Mi nombre es Denise Arribas. Yo trabajo para la Asociación de Síndrome de Down de Atlanta. Una de las cosas que le quería decir, por favor, mantengan sus micrófonos en mute o apagados, pero si quieren pueden estar en cámara. Nosotros mañana cuando pueda voy a subir el video. Esta reunión se está grabando, así que la voy a subir al YouTube para que ustedes tengan acceso. Entonces, Rosario Urrechaga, que tenemos aquí, la semana que viene ella les va a mandar una encuesta para que ustedes nos den un poquito más información de dónde están, etcétera, y de maneras de cómo nosotros podemos hacer estas reuniones mejor, porque es cuestión de ser lo mejor que podamos ser. Entonces le queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes que se están reuniendo aquí desde los Estados Unidos, el Caribe y otros países de América Latina. Gracias por estar presentes en esta serie de seminarios en línea sobre síndrome de Down, dedicada en esta ocasión, sí, dedicada en esta ocasión a los problemas gastrointestinales más comunes en personas. Espérense un momento. Mm, Déjeme asegurarme que todo el mundo esté en mute cuando entren, antes de yo darles mi spiel, como dicen por ahí. Chévere. Entonces, ¿por dónde iba? Ok, all right. Entonces, esta serie de seminarios en línea sobre síndrome de Down, dedicada en esta ocasión a los problemas gastrointestinales más comunes en personas con síndrome de Down, organizada por la Universidad de Emory, la Asociación de Síndrome de Down de Atlanta, Gigi's Playhouse y la Clínica ADMH para adultos con discapacidades del desarrollo, también ubicada en Atlanta. En el seminario de hoy aprenderán a reconocer los problemas esta palabra es difícil, así que le voy a decir más de una vez. Gastrointestinales más comunes, identificar cuándo es importante buscar atención médica y conocer las opciones actuales de tratamiento. Nuestro objetivo es brindarles información clara, práctica y basada en evidencia, que les ayude a apoyar la salud y el bienestar de sus hijos. Tenemos el honor de contar con la participación del doctor Garza, especialista en gastroenterología pediátrica y experto en trastornos de la motilidad intestinal. Originario de la Ciudad de México, el doctor Garza completó su formación en pediatría y gastroenterología pediátrica en el Hospital Infantil de Cincinnati y actualmente está en Atlanta, y qué bueno, donde se desempeña como director médico del programa de neurogastroenterología y motilidad en CHOA, Children's Healthcare of Atlanta, y como profesor adjunto en la Universidad de Emory. Su práctica clínica se centra en los trastornos de la motilidad pediátrica y la endoscopía terapéutica. Además, es un investigador activo y conferencista a nivel nacional. Para que sepan, al final de esta reunión nosotros vamos a tener un periodo de tiempo para tener las preguntas que ustedes nos les interese preguntarle al doctor, pero les invitamos a que nos envíen esas preguntas si desean durante toda la reunión por medio del chat durante esa sesión. ¿Ok? Me alegro que estén aquí y me satisface en presentarles al doctor José Garza. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Es un placer estar por aquí, este, para poder platicar un poquito con ustedes sobre manifestaciones gastrointestinales en los pacientes con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down.
Algo antes de empezar que poner es que yo siempre he dicho que si alguien ve un paciente con síndrome de Down, lo único que puede estar seguro es que está viendo un paciente con síndrome de Down. Todos son completamente diferentes y únicos. No hay pues, obviamente se agrupan en ciertas estadísticas y qué es más frecuente y en general, pero todos los pacientes son únicos y diferentes y reaccionan diferente a las situaciones y sí tienen mayor riesgo por medio de este síndrome y de este problema genético a tener ciertas, tanto predisposición a malformaciones durante el desarrollo como a enfermedades ya después dentro de la vida del niño. Eh, ¿Qué frecuentemente se dan estas comorbilidades? Un alto porcentaje de problemas de visión, un alto porcentaje de problemas de audición. Y por lo que estamos aquí, parte gastrointestinal, el 61.3%, según este artículo, de los pacientes con síndrome de Down sufren de problemas gastrointestinales. 45% problemas respiratorios y otra vez problemas de alimentación son muy frecuentes y esto también nos incumbe a nosotros en gastroenterología y vemos a muchos de estos pacientes con problemas de alimentación. Y es importante porque incluso dentro de los niños que tienen síndrome de Down, aquellos que tienen problemas gastrointestinales tienen más dificultades sociales, más conductas maladaptativas y mayores dificultades en el funcionamiento ejecutivo que aquellos que también tienen síndrome de Down, pero que no tienen problemas gastrointestinales. Entonces es importante diagnosticarlos a tiempo y tratarlos. ¿Qué es frecuente? El estreñimiento, y más adelante hoy vamos a hablar bastante sobre el estreñimiento, que es muy importante y muy frecuente. Reflujo, enfermedad celíaca, vamos a hablar muy poquito de esto, pero es mucho más frecuente. Es más probable que tengan cirugías gastrointestinales y también que tengan problemas de la alimentación, ya sea que requieran un tubo gástrico, que tengan disfagia, es decir, dificultad de deglutir, ya sea con aspiración, es decir, que se vaya a los pulmones y a la vía aérea, o esta disfagia que no tiene aspiración, sino que tiene nada más dificultad para tragar, ya sea por problemas motores, por problemas faringios o esofágicos. Y obviamente también pueden tener, como cualquier otro niño, porque todos los niños tienen un problemas de comportamiento en la alimentación. Eh, Empezando, es muy frecuente que los lactantes, es decir, cuando tienen del nacimiento hasta el primer año de vida, tengan problemas para la masticación y que cuando coman puedan irse a los pulmones y tengan problemas. Y esto en términos médicos se le denomina disfagia orofaringia. Entonces, cuando escuchemos ahorita disfagia orofaringia, quiere decir, por lo general, voy a estar hablando de que tienen problemas para deglutir y se va a penetrar a la vía aérea o incluso, o sea, ya sea muy cerca de la vía aérea o completamente adentro creando problemas. El problema de estas cosas es que a menudo pasan desapercibidas o se culpa a otra cosa en vez de a esta enfermedad. Y es importante estar pendientes porque un diagnóstico temprano nos ayuda a tratarlo mejor y a tener una rehabilitación terapéutica temprana. Por ejemplo, y esto no es nada más en pacientes con síndrome de Down, esto es en todos los lactantes, todos los niños de que nacen a todo, el reflujo lo culpan por cualquier cosa y se ha visto que uno de estos cuatro niños, en vez de realmente tener reflujo, lo que tiene es esta disfagia orofaringia. Incluso las aspiraciones, es decir, los eventos de cuando se ahogan y se va la comida a la vía aérea, en estos chiquitos hasta el 80% son silenciosas, es decir, viéndolos no parece ni tosen ni parece que están ahogándose, simplemente los síntomas son que no comen bien o que tienen dificultad para comer. Y muchas veces estos niños chiquitos tienen estos eventos que parece que se están ahogando y se ponen de color azul y esto se llama ahora BRUI, antes se llamaba ALTI, pero esto es realmente lo que se hemos dado cuenta recientemente es que esto es una causa por aspiración y que no hay manera de hacer esto. Incluso los resultados de estos cuestionarios del reflujo, en vez de marcar reflujo, lo que nos están marcando es una disfagia orofaringe. Frecuentemente también los niños pueden tener laringomalacia, que es cuando la vía aérea, en vez de estar más durita y fija, al respirar como está suavecita, se colapsa, siendo ruidosos al respirar y teniendo dificultad a veces para comer también, porque en estos pacientes también tienen aspiraciones silenciosas
y mucha gente al principio lo culpaba al reflujo ácido y entonces les daban medicamentos de supresión de ácido y realmente estos niños no necesitan esto. Lo que estos niños necesitan es tratarlos con alimentos espesos para disminuir los problemas respiratorios. ¿Cómo se diagnostica esta disfagia orofaringea? Si ya les dije que fue silenciosa, entonces, ¿cómo sabemos? Pues hay un estudio que se hace que se llama un estudio de eglución, donde se le da contraste en el líquido de lo que están tomando los niños y con rayos X en fluoroscopía podemos ver si este contraste se va a la parte gástrica y también cuánto se queda cerca de la vía aérea o incluso cuánto puede penetrar adentro de la vía aérea. Entonces, este estudio en estos pacientes que tienen problemas de alimentación es un estudio muy importante que nos ayuda a evaluar estos problemas en los niños. Y es bueno porque nos puede dar una idea entonces qué tipo de consistencia sí toleran y a veces simplemente espesar los alimentos es lo único que se necesita y los niños pueden empezar a comer mucho mejor. Obviamente algunos necesitan terapia de alimentación. Y es importante porque realmente lo que recomendamos es que la alimentación sea por la vía oral en la mayoría de los niños que sí puedan. Y entonces muchos de estos niños que normalmente no podrían comer líquidos porque se les va a la vía aérea, pues al espesarlo es suficiente y eso evita a veces que tengamos un tubo. Pero incluso dentro de las mejores opciones hay niños que definitivamente aspiran todo, no tienen suficiente fuerza y tono para poder comer bien y entonces pues requieren la ayuda de estos tubitos que se llaman los tubos nasogástricos que se les ponen por la nariz hacia el estómago y es una manera en la que los podemos nutrir mientras trabajamos para que puedan comer y tengan el tono adecuado. Parte de este síndrome incluye que tengan tono bajo y este tono bajo nos cuesta trabajo a estos niños poder comer bien. Y entonces muchas veces por tener este tono bajo, a veces a esta edad requieren de estos tubos. Obviamente es frustrante para los papás necesitar un tubo, pero esto es transitorio y normalmente la mayoría, la gran mayoría, se lo quitan dentro de pocos meses y ya pueden comer bien normalmente. Y cuando no, a veces es necesario utilizar un tubo gástrico, que es como este que lo estamos viendo aquí en la pancita, donde ya se va a usar por más tiempo, por algún otro problema. Por ejemplo, esta nena tiene claramente una cirugía cardíaca. Los pacientes que hayan tenido un problema de cirugías, porque también, ustedes saben, tienen problemas de corazón. Estos pacientes, como pasan mucho tiempo sin comer, no aprenden a comer bien entre el tono y a veces les cuesta mucho más trabajo y un poquito más de años llegar a poder comer bien y requieren de este tubito por un poquito de tiempo, pero esto hace que crezcan sanos y eventualmente en lo que trabajan y ya puedan comer, ya luego pueden comer muy bien. Pero parte de esta situación es que sí, el tener un tubo gástrico y que el niño no quiera comer es algo extremadamente frustrante para los papás. De hecho, este artículo lo publicaron en el New York Times Magazine unos papás de un niño que tuvo un problema congénito del corazón fuerte, que decían que lo peor que ellos pensaban cuando el niño nació con el corazón, que lo que más les iba a costar es lidiar con el problema cardíaco de su hijo. El problema es que ya una vez que la cirugía fue un éxito, como ya hoy en día la mayoría son, el niño no sabía comer y no quería comer y tenía una aversión fuerte a los alimentos. Y dicen los papás que eso emocionalmente les pegó más fuerte que lo que les pudo haber pegado cualquier cirugía del corazón. Y es que nos pega como papás en lo más duro, ¿verdad? Porque normalmente es el alimentarlo y más, ahorita que estamos todos aquí, que hablamos español, los latinos y la comida es algo importantísimo y entonces sí cuesta mucho trabajo entender esto y pasarlo, pero hay que entender que la mayoría, la gran mayoría de estos niños con buena terapia y con paciencia, eventualmente comen y comen bien. Y lo vamos a ver aquí en esta gráfica. Voy a hablar un poquito nada más de celíaca, porque veamos cómo aquí salen los niños en edad en síndrome de Down y normalmente qué problemas se ven y con qué frecuencia. Obviamente la enfermedad celíaca es extremadamente rara en los niños antes de los 7 años y luego obviamente empieza a subir. Para que se den una idea, la enfermedad celíaca, el 1% de la población mundial lo tiene. Es decir, nosotros tenemos el riesgo, si no tenemos un familiar de primer
nivel que tienes enfermedad celíaca, tenemos el 1%. Pero los pacientes con síndrome de Down, vean, hasta el 10%, muchísimo más elevado que la población general, y por eso es importante, si tienen algún síntoma, que se hagan los laboratorios para hacer un screening para la enfermedad celíaca. Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando, la disfagia con o sin aspiración, vean cómo empieza en los de menores de 24 meses alto, y luego, ¿qué es lo que pasa? Se disminuye. Como les estaba diciendo, la mayoría de estos niños, el 95%, no van a tener ya este problema. Al revés, el problema que tenemos es lo opuesto, porque pasamos de este niño que no quiere comer, que tiene problemas para comer, a este niño que le encanta la comida y de hecho no tiene llenadera, y si es dulce mejor, y comemos más y más y más. Y el problema es que esto sucede frecuentemente. Nosotros utilizamos el índice de masa corporal en general medicina, que aunque no es un índice perfecto, para ver qué tanto, pues qué tan desnutridos o sobrenutridos o obesos o de sobrepeso tenemos, o peso normal. Y los niños con síndrome de Down, la mayoría, el índice de masa corporal es bajo en los primeros años de vida, es decir, son más flaquitos, tienen más problemas de alimentación, entonces tienen más riesgo de tener desnutrición. Pero después aumenta hacia la zona mediana, y al menos de que tengamos cuidado, nos vamos al sobrepeso y la obesidad muy rápido. Y esto ocurre a los 3 años en las niñas con síndrome de Down y a los 5 años en los niños. Y no es nada raro que veamos esto. Esta es la gráfica del índice de masa corporal. Aquí tenemos la percentila 50. Abajo, aquí, está en desnutrición, y aquí arriba, arriba del 85, el 90, sobrepeso, y luego estamos la obesidad. Y esto es muy normal lo que veamos. ¿Qué pasa? Problemas de alimentación, problemas de alimentación, problemas de alimentación, se solucionan los problemas de alimentación y ¡prup! Se nos disparan los niños para arriba. Y esto es un poco natural entenderlo, porque aquí los papás en la mente lo que traen es: necesito alimentar, no come, no come, no come, no come, no come, no come, no está comiendo bien, vamos a necesitar un tubo, no quiero un tubo, entonces están tan estresados y domina esto la psique, que el niño empieza a solucionar, y ese chip es dificilísimo cambiarlo y dejarlo, y bueno, se nos pasa de pasada, y más que los niños con Down son exageradamente glotones. Y parte del problema es que sí, la mayoría de las personas con síndrome de Down están muy atraídas por la comida y hacen poco ejercicio. Y no solo eso, comen más que alguien de su edad, y requieren menos, de hecho, gastan en reposo menos calorías que otra persona de su mismo tamaño y edad. Entonces, no solo tienen más hambre y tienen más antojos, si no necesitan menos comida. Y luego hay que añadirle que la mayoría de los papás, vamos a ser honestos, son menos estrictos con la alimentación de los niños con síndrome de Down que con los hermanos. Y obviamente igual con la actividad física. En general, después de aprender a caminar, cuando se miden la actividad física de un niño con síndrome de Down de otro niño con no, son más flojitos y tienen menos actividad física. Y el problema con esto es que al tener obesidad, el hígado empieza a guardar la grasa excesiva, y esto con el tiempo se puede poner cirrosis y eventualmente perder el hígado. No va a suceder cuando sean mis pacientes, porque yo dejo de ver a estos niños a los 21 años, pero esto va a suceder después si no se para. Y estudios han visto que hasta 82% de los niños que tienen síndrome de Down con obesidad tienen ya cambios en el hígado por exceso de acumulación de grasa. Y el problema de esto es que no hay ningún síntoma, es decir, se ve perfectamente contento, feliz y jovial. Solamente los laboratorios demuestran que está esta situación. Y entonces, como no duele, como no hay problema, como no hay síntomas aparentemente, pues es una enfermedad silenciosa que cuando uno ya se da cuenta puede haber un problema grande. Y esto habla de un gran problema de obesidad que tenemos en general a nivel de pediatría, y más importante, cobrando este problema a nivel de los niños con síndrome de Down.
¿Qué otras enfermedades son comunes? En gastroenterología tenemos muchas enfermedades que le llamamos del eje intestino-cerebro. Es decir, estas enfermedades no son peligrosas, no son inflamatorias, pero son muy comunes y tienen que ver con las fibras nerviosas del estómago hacia el cerebro y del cerebro hacia el estómago. Y esto incluye la microbiota, incluye el intestino, incluye las fibras nerviosas, incluye el nivel cerebral, incluyen las emociones, incluyen todo. ¿Y qué enfermedades son estas? Pues lo que es el estreñimiento, lo que es el intestino irritable, la dispepsia funcional, la aerofagia, migraña abdominal, vómito, todo este tipo de cosas que son frecuentes y también se han visto en pacientes con síndrome de Down. Incluso también en pacientes que tienen síndrome de Down y autismo es más probable que tengan estos problemas. Y es importante tratarlo porque aquellos niños con síndrome de Down que tienen estos desórdenes del eje intestino-cerebro tienen también más bajas puntuaciones en la calidad de vida comparado con otros niños de síndrome de Down en funcionamiento físico, en el área emocional, en el área social, en la escuela, en la salud psicosocial. Vamos a empezar con el fácil, que es la aerofagia. Esto es completamente benigno y es muy común que suceda, pero a veces estresa mucho a las mamás. Y es esta panzota que les casa a los niños y esto es solo aire, porque como les había dicho yo que tenía problemas de alimentación y de entrada los niños chiquitos a esta edad tragan mucho aire, ese aire que tragamos se acumula y se acumula durante el día y normalmente les damos el bañito en la noche y llegan corriendo con esa panzota enorme que apenas se pueden mover, pero eso es puro aire y a ellos no les molesta y no nos debe de molestar a nosotros. Normalmente esto es que a veces puro aire, se van a dormir y en la mañana la panza ya está otra vez normal. Y esto es muy clásico, esto pasa en todos los niños, independientemente que tengan síndrome de Down o no, pero en aquellos que tienen problemas de alimentación o a lo mejor un poquito de ansiedad, en vez de que esta pancita se deje a los 3, 4 años, a veces puede existir más allá porque continúan tragando un poquito más de aire que lo normal. Y bueno, les dije que íbamos a hablar del estreñimiento y vamos a hablar del estreñimiento. Es complicado definirlo, pero es importante entender que nadie tiene que hacer popó todos los días, pero todos necesitan hacer popó felizmente. Si alguien hace popó diario, pero le duele, evita hacer popó, es todo un drama, entonces eso es un problema que hay que tratar. Si alguien hace popó cada 2 días, cada 3 días, pero está suave, buena cantidad, no le molesten absolutamente nada, pues no hay, necesitamos tratarlo. El definirlo es complicado, pero realmente en general podemos decir que es un retraso o una dificultad en la defecación que está presente por 2 o más semanas. Y es importante entender la consistencia de las evacuaciones. Aquí tenemos la escala de Bristol y estas bolitas no son normales, el tipo 2 no son normales. Realmente queremos en los niños evacuaciones tipo 4, evacuaciones tipo 5, buena cantidad a la vez. Entre más dura es, más difícil es de evacuar, es más probable que desarrollen más hábitos malos a la evacuación, que se quede más popó adentro y entonces cueste más trabajo evacuarla y se vuelve un círculo vicioso donde tengamos problemas constantes con la evacuación. ¿Qué causa el estreñimiento? Porque todo el mundo quiere saber qué causa. Bueno, la verdad es que la mayoría del estreñimiento es multifactorial. Y aunque todo el mundo le da miedo que tenga una enfermedad que esté causando el estreñimiento, en más del 95% de los casos le llamamos estreñimiento funcional y es causado por este problema de que uno no evacúa bien, desarrolla malos hábitos y la popó se queda por más tiempo en el colon. Normalmente cuando nuestra popó llega a nuestro intestino grueso está líquida y pasa por el tránsito del intestino y se va a ir absorbiendo agua. Si tratamos, si está mucho tiempo en el colon, se va a absorber agua de más y se vuelve más duro, más duro, más duro, más duro, más duro y continúa creando un problema. Entonces, el estreñimiento en síndrome de Down, estamos hablando del 36 al 49% de los niños tienen. Hirschsprungs, que es una enfermedad rara en general, es más frecuente en niños con síndrome de Down.
Entonces, estamos más al pendiente de descartar esta enfermedad en los niños con síndrome de Down. Especialmente esto se presenta frecuentemente a los primeros días de vida. Normalmente todos cuando nacemos a término tenemos sí o sí que evacuar meconio durante las primeras 24 o 36 horas. Cuando se retrasa esta evacuación de meconio durante las primeras horas y se distienden los niños y todo, hay que descartar esto. Eh, pero vean la diferencia entre 36 a 49% estreñimiento funcional contra solo un 2 a 2,7% en pacientes con Hirschsprungs, y algunos tienen malformaciones anorrectales, es decir, que su ano no nació en el lugar donde debería de estar o a veces no sale como ano imperforado en solo el 1%. Y luego, como el hipotiroidismo también es común en los niños con síndrome de Down, es importante saber que, aunque se ha asociado mucho estreñimiento, que estos pacientes que se han estudiado con estreñimiento no tienen un mayor riesgo de tener estreñimiento los pacientes con hipotiroidismo. Entonces, la causa más común por mucho de estreñimiento funcional es la retención. Es decir, en algún momento hay una popó dura que le molesta al niño, le da miedo a hacer popó y lo retiene para evitar hacer popó. Y esta es la causa por mucho más frecuente de esto. ¿Qué pasa? Tiene la popó dura que les duele, empiezan a retener, más popó se retiene, puede llegar a haber una impactación fecal. Al momento de distenderse el colon, empieza a disminuir la sensación de ir a hacer popó, se empieza a hacer más grande el colon, empieza a haber más hiposensibilidad, más impactación y se vuelve un círculo vicioso, y a veces pueden tener incontinencia fecal porque pasa la popó más líquida alrededor de estas piedras grandotas, creando estos accidentes. Y aquí es como estaba hablando en una radiografía con un vario por enema, podemos ver que normalmente el colon debería estar de este grosor que estoy viendo aquí a mano derecha, ven delgadito, y vean cómo se ha distendido este colon por andar constantemente teniendo popó ahí. Y esto va a ser un problema. Hay que tener cuidado porque muchas veces al niño le duele la panza, tiene esto, tiene aquello, y le toman una radiografía y lo diagnostican con estreñimiento. Sin síntomas, es decir, si el niño está evacuando normalmente, a mí no me importa en una radiografía cuánta popó haya. La importante es que hay que tratar al paciente, no a la radiografía, y se ha visto que muchas de estas radiografías nadie se pone de acuerdo cuánto es. Yo digo que es como ver una pintura de arte moderno, la radiografía. Cada quien interpreta como quiera ese arte. Y luego hay varios mitos. Por ejemplo, Pedrito solo necesita aumentar la ingesta de fibra en su dieta y listo, todo se va a resolver el estreñimiento y ya no va a tener problemas. Pues esto es falso. Se recomienda una ingesta normal de la fibra. De hecho, mucha fibra se vuelve peor la situación. No, y aparte es bien difícil darle a los niños de comer fibra. Esto no es un problema de fibra en pediatría, y dar más fibra no necesariamente va a ayudar. Juanita solo tiene que tomar más agua y se va a curar. Es que nunca me hace caso y no quiere tomar agua. Esto es, lo escucho frecuentemente. Están tratando de tratar estreñimiento con agua. Y esto es falso. Hay que tomar una cantidad normal de agua para estar bien hidratados. Sí, si alguien está deshidratado, a lo mejor puede exacerbar el estreñimiento, pero aumentar el agua no lo va a curar. Nadie de aquí ha tenido diarrea porque tomó mucha agua, ¿verdad? Entonces, si no tenemos diarrea porque tomamos mucha agua, tampoco vamos a tener seguimiento porque tomamos menos, ¿verdad? Nadie ha dicho, bueno, es que entonces hay que tener mucho cuidado porque pobres niños están tomando mucho y ya están dándoles eso para tratar de evitar darles. No, es importante que tomen agua, como todos, pero el tomar de más no le va a ayudar necesariamente con el estreñimiento. Mejor recetamos unos probióticos, total están de moda y seguro se cura. Y la verdad es que esa es parte de la situación. Tristemente, los probióticos, o me encantaría, no mejoran el estreñimiento. Además de que son carísimos, no los debemos de dar por el estreñimiento porque pues, no hay nada de evidencia y no van a funcionar. Y luego mucha gente dice, no se preocupe, no hay que tratar el estreñimiento, esto se resuelve solo. Pues lamentablemente me encantaría que eso fuera el problema, pero en la gran cantidad del problema es que no se resuelve solo y empieza a haber más problemas a largo plazo porque no aprenden a hacer popó bien y va a haber un problema.
De hecho, en este estudio, el 25% de los niños que fueron tratados por estreñimiento seguían teniendo problemas en la edad adulta. Y eso pasa que existe irónicamente un miedo al tratamiento. Yo no sé, alguien decidió que si el niño tiene reflujo, nadie tiene problema y le van y le receta, doctor, tiene reflujo, quiere una medicina para reflujo, feliz. No, pero tiene estreñimiento, no, ¿cómo le voy a dar algo para que haga popó? No, no, no. O sea, existe como un miedo a dar medicamento para que hagan popó los niños. Y la verdad es que no hay que tenerles miedo al tratamiento, hay que tratarlos para que aprendan. Otra de las cosas que escucho, te vamos a ver, alguien me podría decir en qué se parece el arsénico, el veneno de la víbora, el opio y la hiedra venenosa. Pues en que todas estas cosas son 100% natural, libre de gluten, sin GMOs y no tienen aditivos. También existe eso, es que no quiero medicina, es que quiero algo natural. Lo natural no necesariamente quiere decir que sea bueno o positivo. Hay cosas en la naturaleza que nos matan y que son peligrosas, pero esto es algo que se ha perpetuado. Entonces, es importante tratar el estreñimiento. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo vamos a tratar para aprender eventualmente a salir del medicamento, pero no vamos a salir hasta que no le enseñemos al niño cómo hacer popó. Si ya les dije que el problema es que no saben cómo hacer popó y no quieren hacer popó, la única manera de salir es tener evacuaciones placenteras que no les causen dolor y que aprendan a evacuar bien. Hay que modificar el comportamiento, sentarse en el excusado con refuerzo positivo, hay que dar medicamento primero para limpiar completamente todo y quitar la obstrucción y luego darle todos los días, todos los días, todos los días para que aprendan a hacer popó bien. El sentarse bien es muy importante y ese es parte del problema a veces con el bajo tono, que tenemos que necesitar ciertos medicamentos como estimulantes para poder ayudarlos, porque existe una razón por la cual todos nos sentamos, es el mejor ángulo para evacuar. Si estar con mala postura o acostados haciendo popó sería la mejor manera, los baños serían así, pero claramente no son así porque no es la mejor manera de hacer. Entonces, evacuamos primero el intestino completamente con polietilenglicol, que es una medicina como es el famoso Miralax, y después ya damos la terapia de mantenimiento, sea la que sea, todos los días para ayudar a los niños. No se autolimita y es importante seguir el medicamento más allá de cuando está bien para que el niño aprenda a evacuar bien y no estén llegando dando vueltas de que se lo doy, no se lo doy, se lo doy, no se lo doy. El tratamiento se tiene que disminuir gradualmente, no va de todo a nada. Muchas veces por eso dices que cada que se los quito tengo que volvérselo a dar. No, hay que darlo y hay que irlo bajando poco a poco, viendo que continúe estando bien. Y solo hay que pararlo una vez que el control de esfínteres esté establecido, es decir, ya que aprenda a ir al baño, porque si le estamos enseñando a ir al baño y quitamos esto, va a ser un problema enorme. Hay 30.000 diferentes medicamentos y maneras y cada uno puede ayudar y tiene su función y es importante platicar con el doctor a ver cuál le conviene y por qué a cada niño. Yo con todos mis pacientes con estreñimiento tengo lo que les llamo las 3 reglas del tratamiento, donde es importante que tomen medicina todos los días a la misma hora, que se sienten en el excusado después de desayunar, después de la cena y si les duele la panza, y que estar constantemente ajustando el medicamento para llegar a la dosis adecuada que le dé una buena educación de evacuaciones y que ya pueda hacer popó feliz y eventualmente quitárselo poco a poco. Y pues con eso no los vamos a aburrir más. Estos son digo que las cosas más comunes que ven pacientes con síndrome de Down. Obviamente hay 20.000 asociaciones y como dije al principio, cada uno es completamente único y diferente. Y con esto, pues con todo gusto, si tienen alguna pregunta, con todo gusto platicamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Al momento, si tienen algún tipo de pregunta, pueden alzar la mano, pueden abrir su micrófono, prender su cámara también y pueden decirnos si tienen alguna pregunta. Mardi, ¿tienes alguna pregunta? Ok, Mardi es la primera. Sí, Cuéntanos, Mardi. sí, gracias, doctor. Buenas noches a todos. Mi hijo tiene síndrome de Down, tiene 3 años. Él padece de reflujo
Él está tomando omeprazole 2 veces al día. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo el reflujo puede sanar? Sí, es complicado porque hay que, primero es que también controlado está. Muchas veces el problema del reflujo es que la verdad se sobrediagnostica, es decir, el niño tiene otras cosas y como dije al principio en la otra, se le culpa al reflujo por otra situación. Si tenía una queja por la cual le diagnosticaron reflujo y le damos el medicamento de reflujo y se le quitó completamente, entonces sí era eso. Y después de eso se le va quitando poco a poco el medicamento y si no los síntomas regresan, hay que hacer una endoscopía para asegurar que todo esté bien por adentro. Si le estoy dando el medicamento y la razón por la que lo llevé todavía sigue, no es que sea un reflujo refractario. Eso es rarísimo. Estos medicamentos son buenísimos para el reflujo ácido. Entonces hay que ver esa situación. Si él está completamente perfecto por la razón por la que se lo dieron, después de unos meses se tiene que ir quitando poco a poco y si regresan los síntomas o están ahí, ya vale la pena hacer estudios para ver qué está pasando. Ok, chévere. Manuel, ¿usted tiene alguna pregunta? No, Ah, gracias. ok. All right. ¿Alguna Aquí otra hay unas persona? preguntas. Dice, a mi hijo de 38 años le indicaron omeprazol de por vida. ¿Qué va a pasar con los efectos secundarios? Chévere. Ok, esto es importante. Hay que, primero, como digo, y voy a estar taladrando con lo mismo, asegurarnos que este sea el problema y que él esté curado con eso. Segundo, a veces necesitamos estudios objetivos para ver si sigue necesitándolo o no. Por ejemplo, hay un estudio que hacemos que se llama una cápsula Bravo, donde se hace una endoscopía y se deja una capsulita en el esófago, como un pin, con una capsulita que se cae solita después de 4 días. Y usan un sensor donde se mide el ácido objetivamente por 4 días seguidos. Si esto es positivo y necesita el ácido, entonces hay que dárselo. Entonces, si su hijo necesita el omeprazol, no se preocupe. En general, son medicamentos buenos. Yo siempre he dicho, todos los medicamentos pueden tener efectos adversos, todos. Lo importante es por qué lo estoy tomando. Es decir, hay que preocuparnos por la indicación. Si el niño lo necesita y no se lo doy, ese esófago puede dañarse con el ácido tanto que eventualmente desarrolle cáncer de esófago. Entonces, por eso es importante entenderlo. Entonces, cualquier riesgo que pueda pasar vale la pena porque estamos protegiendo un problema mayor. Y por eso yo siempre cuando a alguien le indicamos un medicamento, hay que entender que la indicación debe de valer la pena. Yo les digo a mis pacientes en la oficina, ustedes al venir a verme aquí tomaron un riesgo, se subieron a un coche, ¿no? O sea, entonces todo en la vida tiene un riesgo-beneficio. Mientras el medicamento tenga más beneficio que riesgo, vale la pena. Es cuando medio estamos culpando otra cosa y no estamos tratando bien y nada más estamos aventando cosas a ver que todo a largo plazo, donde entonces no vale la pena que está ahí. Entonces eso es importante entenderlo. Luego habían dicho antes que usted cree que la incidencia de gastritis en personas con síndrome de Down. Fíjese, sí tengo varios pacientes con síndrome de Down que tienen un poquito más de gastritis que otros y que los tengo que tener en inhibidor de la bomba, o sea, en omeprazol un poquito más que a personas que no. ¿Por qué? La verdad es que no lo sabemos, pero es importante ser objetivos, saber cuándo se necesita el tratamiento y cuándo se tiene que dejar de utilizar. Dice, hola, mi hijo tiene 2 años, nació con hipotiroidismo y tenemos problemas de masticación. No mastica cosas sólidas, solo algunas papillas, pocas carnes y es estreñido. Lo ve el endocrinólogo y el odontopediatra, el cual dijo que en agosto le van a poner una placa palatina para mordida, pero no sé si se debería ver el gastroenterólogo. Es muy buena pregunta. Creo que no está de más. Eh, si no tiene ningún otro problema gástrico y el problema es de masticación, creo que valdría más la pena que lo viera una terapeuta de lenguaje que ayude a aprender y enseñarle a masticar como todo, ¿verdad? De músculo y de cosas. Si no tienes fuerza, el hacer más ejercicio y el practicar adecuado te va a hacer fuerte. Mucho de esto es práctica, práctica, práctica. También es importante entender con ciertos de estos niños que al cuerpo, y eso es difícil como papás, ¿verdad? Pero al cuerpo no le importa ni le interesa cómo llegaron las grasas, los carbohidratos y las proteínas ahí. Es decir,
Tú puedes tener una nutrición perfecta si es líquida, perfecta si es en papilla, si es papilla y líquida o perfecta en sólidos. Entonces, muchas veces es más el querer y la terquedad nuestra que el niño coma. Si el niño está feliz, no hay prisa, no hay necesidad, el cuerpo está nutricionalmente completo, las papillas pueden ser completamente nutricionales, el líquido puede ser completamente nutricional y con calma y paciencia, con práctica y terapia y a la buena eventualmente van a poder llegar ahí. Si existe algún otro problema donde hay vómitos asociados a eso, por más que le damos bien no está ganando peso, tiene otros síntomas más allá de un problema motor. Ahí es cuando definitivamente el gastroenterólogo es adecuado e indicado. Mientras tanto, con los otros, pues puede depender qué tanto sea la situación y qué tanto vamos a agregar. A veces, doctores nada más por doctores, luego no es bueno. Saludos, ¿cuál probiótico recomienda? Mi hija Valentina tiene 4 años, se ha mejorado bastante con su ayuda. Ahora lo que se ocupa es algo para ayudar a salud del gut, también algo para ayudar a la retención de aire, a lo que huele horrible. Bueno, mire, los probióticos es complicado. Eh, Hay que entender a los probióticos como entendemos a los antibióticos. Es decir, no todos los antibióticos son iguales. Cuando un doctor receta un antibiótico, lo recetamos de acuerdo a qué espectro tiene, es decir, contra qué bacterias ataca, de acuerdo a dónde está la infección, ¿no? Las bacterias que hacen una infección de oído no son las mismas que hacen una colitis con infección, no son diferentes, entonces son medicamentos diferentes y en cada lugar los damos por un tiempo definido. Llega el doctor y dice, te vas a tomar esto 2 veces al día, por 7 días, por 5 días, por 14 días, con una indicación. Los prebióticos así en general, el tomar probióticos por tomarlos, lo único que hacen es un agujero en el bolsillo, porque son caros. Médicamente hay que buscar qué indicaciones existen y esas indicaciones, es decir, qué se ha comprobado que ese probiótico tal cual tiene esa efectividad a esa dosis por ese tiempo. Y hay muy, muy pocas indicaciones hoy en día y son específicos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que yo soy una empresa ética, que hago mis probióticos y que hago estudios para asegurarme que sean problemas. Entonces, mi probiótico es el probiótico A223 y yo hago que el A223 funciona para tal cosa. Va a funcionar para eso, no necesariamente va a funcionar para otra cosa. Entonces, otras personas se aprovechan, no ponen nada de investigación, nada de calidad en estos productos. De hecho, muchas veces se han hecho estudios donde cosas que creen que son probióticos porque dicen probiótico afuera y lo venden ahí carísimo y están muertos. No hay nada vivo, no hay nada que está ahí de calidad. Cualquier persona puede poner, tristemente, no están regulados. Mañana yo puedo hacer un probiótico y venderlo y nada más estarles vendiendo pura porquería adentro porque nadie regula esta cosa. Entonces, hay ciertos probióticos que están indicados para cierta cosa, pero sí tiene que ser por la indicación, por el tiempo indicado y el probiótico adecuado, que se ha comprobado que tiene calidad y que es el que sirve para eso. Digo, fue una respuesta muy larga, pero creo que es importante entenderlo porque luego mucha gente quiere vender y nosotros caemos creyendo que estamos haciendo lo mejor para los niños y tristemente no, y luego pues tenemos ahí problemas. Dice, gracias por la conferencia. Quisiera que hablara de la automedicación y el uso de recetas caseras. Hay madres que usan cucharadas de aceite de oliva para tratar sus problemas o bicarbonato con limón, otras cosas se usan. Hay que tener cuidado. Yo tengo mucho cuidado con los aceites. De hecho, en la época de nuestras abuelitas, bueno, digo nuestras, de la mía, yo ya no estoy muy joven, entonces también las abuelitas, imagínense, pero daban mucho el aceite ricino y los aceites y esas cosas. ¿Cuál es el problema? Acuérdense, gran parte de la presentación que di hoy es que muchos de estos niños tienen problemas de que se les va a los pulmones. Y si el aceite se llega a ir a los pulmones, se los carga completamente y daña a los pulmones irreparablemente. Entonces, no doy ni recomiendo nada de aceites grandes hacia los pulmones, no sirven para esa situación. El bicarbonato con limón tampoco. Vale la pena platicar con su doctor que tenga
de confianza y ver qué se necesita para ver qué se le va a ayudar, ¿no? Porque muchas veces por ayudar nos cuesta mucho trabajo. Los latinos somos mucho de que la comadre me dijo y entonces esto es lo que le funcionó allá, entonces esto es lo que le voy a dar allá. Y yo les decía siempre a toda mi familia cuando me preguntan y a mis amigos estaban en México, todos estaban americanos, les digo, mira, si tú quieres hacer esas cosas, hazlo con adultos. Con los niños no me los toques, porque son mucho más sensibles y no queremos dañarlos con esta situación. Dice, buenas noches, ¿usted recomienda a qué edad hacer un estudio para saber si el hígado está graso y cómo se realiza este estudio? Hay varios estudios para hacerlo. La manera que más lo utilizamos es un estudio de sangre. Y hay dos enzimas que están en el hígado especialmente, una que se llama la ALT y otra que se llama la AST, más en particular es la ALT. En general, si estas enzimas están normales, no hay mucho daño hepático, porque estas enzimas se liberan cuando irritamos las células del hígado, se rompen, salen estas enzimas y se elevan en la sangre. Y entonces hay otros estudios como ultrasonidos, como elastografía hepática, cosas así, pero empezar con un estudio de sangre es importante y creo que es bueno. Eh, los latinos, eh, en- tenemos mayor predisposición a hígado graso, incluso con un índice de masa corporal menor que otras razas. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que tener cuidado con la obesidad porque sí puede eventualmente llegar a ser eso. Entonces, ¿qué recomiendo? Que si su hijo o hija con síndrome de Down tiene sobrepeso o obesidad, que cuando el pediatra les tome unas muestras de sangre, al menos chequen estas enzimas hepáticas para asegurarnos que no estén elevadas. Porque si sí, es importante empezar con estos cambios de dieta y actividad física. Y aún así, aunque no, creo que es importante mantener a nuestros niños más sanos y sí tenemos que entender que sí tenemos un problema de obesidad grande con la población de niños de síndrome de Down y hay que mantenerlos un poquito más nutricional. Y es bien difícil porque pues son bien glotones, les gusta la comida y cuesta más trabajo pues restringirlos y pues realmente darles una comida más nutrición, con más nutrición y más balance. Muchas gracias, es un aliciente, nos estamos preocupando demasiado. Bendiciones. Mi hijo tiene 15 años y desde los 6 ya no quiso alimentos de mucho masticar. Es de comer todo blando como pasta, sopas y tipo crema. Gracias a Dios no ha presentado problemas de ir al baño, pero me preocupa que siempre quiera seguir comiendo así de por vida. Eh, sí, es complicado porque muchos niños tienen problemas sensoriales y también se ha asociado ciertos, como hemos visto, ciertos problemas de autismo que también tienen ciertos problemas sensoriales y de preferencia por la alimentación y cuesta mucho trabajo que estos niños puedan aceptar ciertas cosas. Am, y muchas veces sí puede ser un problema de tono, pero la gran mayoría, especialmente si ya son más grandes, es un problema sensorial. Y eso hay programas de ayudan a la alimentación y ayudar con este tipo sensorial. Yo les digo a mis pacientes, mira, depende de qué tanto esté afectando al niño, qué tanto vale la pena a veces ir por estas cosas porque cuestan mucho tiempo, es mucha presión para el niño, la niña, para la familia, es tomarse tiempo de estas terapias fuera del trabajo, fuera de la casa. Y si lo que come es suficiente para estar nutricionalmente completo, pero no es lo ideal lo que nos gustaría, a veces, mira, no pasa gran cosa. Si él está feliz así, si ella está feliz así, pues déjela o déjelo, no pasa nada. Pues, si de plano lo que está comiendo limita que tener una alimentación balanceada, entonces sí a lo mejor ya vale la pena perseguir más este tipo de terapias para ayudar a que a expandan un poquito su alimentación y sus opciones. Pero como lo dije al principio, lo estoy diciendo, digamos, cada cabeza es un mundo y cada niño y niña es completamente diferente y tiene diferentes razones y complicaciones para esto. Y aunque la gran mayoría mejoran, algunos lo mantienen por mucho tiempo, incluso hasta la etapa adulta.
Ok, yo creo que esa era la última pregunta. ¿Sí? Bueno, Sí, no, si no tienen alguna pregunta, le queremos dar las gracias al doctor José Garza por toda esta información que para mí que es muy útil. Aunque yo no tengo síndrome de Down, también fue muy útil para cosas que tengo que estar pendiente. Si tiene alguna pregunta, nos pueden mandar un mensaje por correo electrónico y también denos un poquito de break en lo que ponemos esto en nuestro video de YouTube y también estés pendiente a una encuesta que le vamos a mandar la semana que viene. Chévere. Bueno, doctor Garza, millón de gracias por estar aquí y por ayudarnos y por contestar todas estas preguntas y esperemos que ustedes todos pasen una muy buenas noches y gracias mil por estar aquí con nosotros, de este doctor y todos ustedes. muchas gracias. Fue un placer estar aquí. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.